Bienvenidos a esta historia. ¿Alguna vez pensaron que al llevar a su cónyuge a un simple chequeo médico, podrían encontrarse inmersos en una pesadilla completamente inesperada? Ese día, entré al hospital de la ciudad de Bursa de la mano de Nehir Erteki. Solo tenía en mente un examen rutinario. Pero tan pronto como mi esposa entró a la habitación para la prueba de orina, un médico de mediana edad se me acercó y me susurró una frase al oído que me heló la sangre: llame a la policía de inmediato. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a mi esposa? ¿Qué se escondía detrás de esas palabras? La verdad que salió a la luz al día siguiente conmocionaría a todos. Ese día, el cielo estaba ligeramente ventoso, el aire era fresco, pero mi corazón pesaba como una piedra. Últimamente, Nehir se quejaba a menudo de fatiga, su color estaba pálido y había perdido el apetito. Después de insistirle repetidamente, finalmente aceptó venir al médico conmigo. Ella era una mujer joven, paciente y bondadosa. Pensé que solo era anemia o ansiedad, pero una inquietud siempre me acompañaba. Dicen que el hombre es fuerte, pero ¿qué corazón no se estremece al ver a la mujer que ama marchitarse día tras día? Por la mañana, el hospital estaba abarrotado. Los pasillos estaban llenos de pacientes. Nehir me tomó de la mano, sus dedos estaban helados. Sus ojos recorrían el entorno con ansiedad. La tranquilicé: estoy aquí, no temas. Asintió ligeramente, se mordió los labios y entró en la habitación. Mientras esperaba afuera, mi corazón latía con fuerza. Se hacían anuncios por los altavoces, el agudo olor a desinfectante me golpeaba la nariz y mi corazón se aceleraba. Mi único deseo era que los resultados fueran normales, regresar a casa y encontrar paz en nuestro pequeño nido. En ese momento, salió un médico de mediana edad, con bata blanca. Sus ojos recorrieron la multitud, se fijó en mí y se inclinó hacia mi oído: llame a la policía de inmediato. Me quedé helado de asombro. De mis labios brotaron estas palabras: disculpe, ¿qué quiere decir? ¿Por qué la policía con respecto a mi esposa? El médico escudriñó el pasillo y me lanzó una mirada seria. Luego se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Todo mi cuerpo tembló, un sudor frío me brotó de la frente. En unos pocos segundos, las posibilidades más oscuras surgieron en mi mente. Nehir, esa mujer delicada y silenciosa, nunca le había hecho daño a nadie en su vida. ¿Por qué la policía? ¿Quizás había una enfermedad mortal? ¿Lo había dicho por eso, porque era necesario investigarlo? Me sentía destrozado. Quise abrir la puerta y entrar, pero la luz del análisis seguía en rojo. Los minutos pasaron como una tortura. Finalmente, Nehir salió con el recipiente de análisis en la mano. Su rostro estaba sereno. Al mirarla, una tormenta se desató en mi interior. No me atreví a transmitirle lo que el médico había dicho. Solo intenté sonreír y dije: ¿estás cansada? Bebe un poco de agua. Me miró, buscando algo en mis ojos. Como si quisiera entender algo. Luego sonrió ligeramente. Juntos nos dirigimos a la consulta especializada. Mientras estábamos sentados en la sala de espera, la voz del médico resonaba en mis oídos: llame a la policía de inmediato. Miré a mi alrededor, pero el doctor Ferhat Onur había desaparecido. Una inquietud indescriptible me invadía. De vez en cuando miraba a Nehir, que se llevaba la mano al pecho y tosía suavemente. Le apreté la mano, me repetía a mí mismo: cálmate. Dentro de poco todo saldrá a la luz. Pero el miedo dentro de mí crecía. Quizás detrás de todo esto había una verdad más terrible de lo que nadie podía imaginar. Por un momento, pensé si Nehir Ertekin me estaba ocultando algo, pero inmediatamente deseché esa idea. Siempre había sido una esposa honesta, leal y de buen carácter. Nunca me había ocultado nada hasta ese día. Llevábamos viviendo bajo el mismo techo más de 10 años. Conocía hasta sus más pequeños hábitos. ¿Era posible que de repente tuviera un secreto tan grande? Aproximadamente una hora después, nos llamaron al jefe de servicio del departamento. Era un hombre con gafas, de aspecto serio. Tenía una gruesa carpeta en la mano. Sus frías miradas se posaron primero en mí y luego en Nehir. Hizo algunas preguntas: hábitos de vida, enfermedades pasadas.
Neir respondió lentamente, evitando ligeramente mi mirada. Mientras estaba a su lado, la tensión en el aire me caló hasta los huesos. Luego el médico se aclaró la garganta, como si se preparara para decir algo muy importante. Pero dudó al cruzar miradas conmigo. Bajó la voz: por ahora, vayan a casa. Vuelvan mañana para los resultados detallados. Hizo una pausa. Luego me miró atentamente. Había una advertencia clara en su mirada. En ese momento, entendí que el susurro anterior no había sido en vano. De camino a casa, Neir estaba inusualmente silenciosa. Mientras conducía, me sentía completamente confuso. Quería preguntarle directamente, pero temía herirla. Varias veces intenté, pero en cada ocasión me callé. Nuestra pequeña casa nos pareció fría y sombría esa noche. Neir estaba sentada en el sofá. Sus ojos perdidos en la distancia, sus labios apretados. Salí con el pretexto de ir a comprar comida. En realidad, quería volver al hospital a buscar a ese médico, pero el departamento estaba cerrado, las luces apagadas. Solo estaba la sombra de una limpiadora. Volví a casa, con el corazón pesado como plomo. Esa noche no pude dormir. La respiración de mi esposa, que yacía a mi lado, era suave, pero noté que sus hombros temblaban. La toqué, quise preguntar. Pero solo se dio la vuelta y dijo en voz baja: no pasa nada, tú duerme. Su voz era ronca y triste. Me levanté y la miré en silencio desde atrás. Una preocupación que nunca antes había sentido me invadió. La frase del médico: llame a la policía de inmediato, resonaba en mi cerebro, carcomiéndome como una maldición. A la mañana siguiente me levanté temprano. Le preparé sopa de pollo y le dije que descansara. Yo iré a recoger los resultados, le dije. Pero Neir insistió en que también quería venir. Había una determinación inusual en sus ojos. No pude detenerla. Volvimos al hospital. Mi corazón latía desbocado. Tenía el papel sellado de los resultados en la mano. El médico jefe nos recibió en su despacho. Su rostro estaba aún más serio que el día anterior. Abrió la carpeta, fijó sus ojos en mí y las palabras brotaron lentamente: prepárense. Esta verdad concierne tanto a la ley como a la vida. Me quedé helado. El rostro de Neir palideció como la calorías. Sus labios temblaron. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Podía escuchar el fuerte latido de mi propio corazón. El doctor respiró hondo y puso el resultado del análisis sobre la mesa. Me miró fijamente a los ojos durante un largo rato. Luego, con voz grave, habló: tranquilícese. En la orina de su esposa se encontró un químico tóxico muy potente. Este tipo de sustancias suelen aparecer en casos que requieren una pena grave. Por eso, le aconsejamos que llame a la policía de inmediato. En ese momento, todo mi cuerpo se heló. Cada palabra del médico me golpeó como un martillo en la cabeza. ¿Cómo es posible que fuera veneno? Mi esposa, Neir Erteki, nunca tuvo relación con tales cosas. Debe haber un error, doctor, balbuceé. El rostro de Neir, sentada a mi lado, estaba blanco como el papel. Sus ojos, abiertos por el miedo, se aferraban fuertemente al borde de mi camisa con su mano temblorosa. Con voz tenue, casi ahogada, dijo: yo no sé por qué salió así. No he bebido nada, no he tocado nada. Su voz se apagó, temblaba al borde de las lágrimas. El doctor golpeó ligeramente la mesa con sus dedos. Su mirada era seria y comprensiva a la vez. Hemos examinado muy cuidadosamente. Esta sustancia no entra en el cuerpo humano por sí sola. Solo se encuentra cuando se mezcla intencionadamente con alimentos o bebidas. Este asunto no solo concierne a la salud de Neir, sino también a su vida. Si no se hubiera detectado a tiempo, en pocos días las consecuencias habrían sido irreversibles. Luego, bajando un poco la voz, añadió: por eso tuve que susurrarle ayer. Este tema no puede tomarse a la ligera. Se me oprimió el corazón, me quedé sin aliento. Así que mi esposa estaba siendo envenenada. ¿Quién podría ser tan cruel? La mano de Neir estaba helada.
Le goteaba sudor de la frente. Le tomé los dedos, clavé mis ojos en el médico y hablé entre dientes: «Doctor, dígame la verdad. ¿Qué tan grave es esto? ¿Podremos salvar a mi esposa?». El médico asintió con la cabeza, sus ojos ensombrecidos. Si se interrumpe rápidamente la fuente de envenenamiento, puede recuperarse. Pero el verdadero problema es encontrar al responsable. De lo contrario, su seguridad nunca podrá garantizarse. El mundo se me vino encima. Caras, posibilidades pasaron por mi mente, pero no pude encajar ninguna. Llevábamos años viviendo en paz, sin enemigos. En ese momento, miré a Neir. Se mordía los labios. El miedo y la desesperación brillaban en sus ojos. La agarré por los hombros y le susurré al oído: «No permitiré que te pase nada. Te lo prometo». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Apoyó la cabeza en mi pecho, sus hombros temblaban. El doctor continuó: «No le cuenten esto a nadie, manténganlo en secreto. Yo enviaré el expediente a las autoridades oficiales. Pero no olviden esto: la vida de Neir corre peligro. Deben ser muy cuidadosos». Me miró como si quisiera decir algo más, pero se calló. Quizás pensó que hasta la más mínima imprudencia podría activar al enemigo. Cuando salimos de la sala de la clínica, ambos teníamos el corazón de piedra. Neir me apretaba la mano tan fuerte que sentí sus uñas clavarse en mi palma. Salimos por la puerta del hospital y dimos un paso hacia el sol de la mañana, pero a mí el cielo me pareció oscurecido. En el coche, durante todo el camino, Neir estuvo en silencio. La pena y el asombro se habían congelado en su rostro. Mientras mis manos temblaban en el volante, una gran batalla se libraba en mi interior: debía contárselo a la familia o callar y ocultarlo. ¿Debía llamar a la policía de inmediato o esperar un poco más y reunir pistas? Mi mente se había convertido en un laberinto sin salida. Al llegar a casa, senté a Neir en el sofá. Ella me abrazó. Su voz temblaba: «Cariño, ¿quién querría matarme? Yo no le he hecho daño a nadie». «¿O es que?», interrumpió su frase. Se cubrió la boca con las manos. Un gran horror brilló en sus ojos. Le tomé la mano y le dije con firmeza: «Dime lo que piensas». «Estoy aquí, te creeré». Con voz temblorosa por las lágrimas, susurró: «Solo tengo miedo de que alguien de la familia no me quiera». Esas palabras me golpearon como un rayo en los oídos: la familia. ¿Alguien de nuestros seres queridos realmente podría hacer algo así? Se me encogía el corazón al pensarlo. Recordé todas las dificultades y las injusticias que ella había sufrido como nuera durante años. ¿Acaso esa prueba se había convertido ahora en un juego mortal? Cebrille Ertekin era mi suegra. Siempre había sido dura y sin pelos en la lengua. A menudo le soltaba indirectas a su nuera, la despreciaba. Cada vez que íbamos al pueblo, veía a Neir Erteki soportar en silencio sus duras palabras. ¿Pero realmente podría llegar a matarla? Ese pensamiento me hizo estremecer. Una posibilidad horrible me desgarró la mente, pero traté de alejarla de inmediato. Al fin y al cabo, ella era mi madre. Era muy difícil de creer. Esa noche, un profundo silencio reinaba en casa. Neir, que yacía a mi lado, se sobresaltaba y se despertaba a menudo, mirando en la oscuridad. Traté de consolarla. Solo así pudo dormir. Yo, sin embargo, no pude conciliar el sueño. Las palabras del médico, la mirada de terror de Neir, todo giraba en mi mente, invadiéndome la melancolía. Desde ese momento, supe que nuestra vida ya no sería tan pacífica como antes. Un secreto detrás del telón se revelaba lentamente, y nos veíamos arrastrados a este oscuro torbellino. A la mañana siguiente, temprano, decidí llamar a mi buen amigo, el subcomisario Bora Yaman, que era policía. Le conté todo con voz temblorosa. Bora permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Esto es muy serio. No te precipites. Manténlo todo en secreto. Observa el entorno de tu esposa con mucho cuidado. Nosotros intervendremos discretamente». Sus palabras, por un lado, me preocuparon aún más y, por otro, me dieron un poco de fuerza.
Al menos ya no estaba solo. Neir miraba la sopa de pollo en la cocina con la mirada perdida. Me senté a su lado. Le aparté el cabello desordenado de la frente. Mi amor, no te preocupes. Juntos lo superaremos, le dije, pero en mi interior sabía que la tormenta apenas había comenzado. La persona que quería matarla todavía estaba afuera, quizás muy cerca de nosotros. Ya no era un simple marido, tenía que ser un escudo para proteger a mi esposa. En los ojos de Neir, que me miraban, había un profundo miedo, pero también brillaba confianza. La abracé contra mi pecho y juré en mi interior, quienquiera que sea, familiar o desconocido, revelaré su rostro. Te protegeré. A medida que los días se hacían más pesados, la casa se sentía como si estuviera cubierta por una nube oscura. Neir no comía, la mayor parte del tiempo estaba absorta. Yo actuaba como si todo fuera normal, traía flores a casa, cocinaba sus comidas favoritas, pero no podía borrar el miedo de sus ojos. Cada vez que la veía en ese estado de agotamiento, se me hacía un nudo en la garganta. Saber que alguien atentaba contra su vida, pero no poder encontrar quién, me estaba volviendo loco. Una tarde, mientras estábamos sentados a la mesa, sonó mi teléfono. Era mi madre, Cebri Yertekin. Con su voz severa, dijo, este fin de semana vengan al pueblo. Toda la familia se reunirá. Traté de decirle que Neir seguía débil, pero mi madre no me dejó, no hay excusas. Si la nuera está enferma, más debe venir. Veré cómo está. ¿Qué clase de nuera es esta? Siempre enferma, no se ocupa de la casa. Colgó el teléfono. Debajo de la mesa, tomé la mano temblorosa de Neir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No quiero ir, tengo mucho miedo, dijo. Permanecí en silencio. Sus palabras de la noche anterior aún resonaban en mis oídos, temo que sea alguien de la familia. Respiré hondo, la abracé, lo sé. Pero si no vamos, mi madre se enojará más. Además, yo también quiero ver si hay algo extraño en casa. Tú no te preocupes, yo estaré a tu lado. Ese día, lo preparé todo hasta el último detalle. Yo mismo cociné el desayuno. Revisé cada alimento y bebida uno por uno. No permití que nada extraño tocara la mano de Neir Erteki. Incluso llamé en secreto al subcomisario Bora Yaman y le rogué, si hay la más mínima situación sospechosa, que intervengan de inmediato. El fin de semana, por la tarde, llegamos al pueblo. Nada más entrar por la puerta, vi a mi madre, Cebri Yertekin, sentada en el sofá. Sus ojos escudriñaban a Neir con una mirada penetrante. ¿Esta es la que dicen que está enferma? Que tiene el color pálido. Excusas. Las nueras de otros trabajan y llevan la casa. ¿Qué clase de trabajo es este?, espetó. Neir agachó la cabeza y se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentí un punzada en el corazón, pero me contuve. Ese día, en la mesa había, como de costumbre, una gran variedad de platos. Mi madre, insistente, le llenaba el plato y le decía con voz dura, come, recupérate. ¿Qué clase de nuera es esta, tan débil? Una mujer debe dar a luz hijos y llevar el hogar. ¿Para qué sirves tú? Yo observaba cada bocado con atención. Las palabras del médico resonaban en mi mente. Neir comió a la fuerza unos pocos bocados. Había miedo en sus ojos. Después de cenar, seguí a mi madre. Estuvo mucho tiempo en la cocina. Luego, tomó un pequeño frasco de especias y lo guardó apresuradamente en el bolsillo de su delantal. Mi corazón se aceleró. Una posibilidad horrible me vino a la mente, ¿y si realmente era ella? Pero me recompuse. Aún no había pruebas. Me resultaba muy difícil no creer en mi madre. Esa noche, Neir y yo dormimos juntos en la antigua habitación. Ella estaba de espaldas a la pared, su voz temblaba. Cariño, las miradas de tu madre eran muy extrañas. Parecía odiarme hasta la médula. Si realmente quisiera hacerme daño. Dejó la frase a medias. Las lágrimas rodaron por sus ojos. La abracé, con un nudo en la garganta. Lo sé, pero créeme, quienquiera que sea, no dejaré que nadie te haga daño. Ni siquiera mi madre.
Al decir esas palabras, el dolor me quemó por dentro. Nunca pensé que un día tendría que pronunciar tales frases. A la mañana siguiente, mientras Neir estaba sentada en el patio, yo fingí pasear por el jardín. En ese momento, escuché a mi madre hablar con una vecina: esta nuera no sirve para nada. Si tuviera otra nuera, me sentiría mucho más cómoda. Además, siempre está enferma, un problema tras otro. Me quedé petrificado. Sus palabras me cortaron como un cuchillo el corazón. No era un simple reproche. Había un claro desprecio y rabia en su voz. Cuando volví a la habitación, Neir estaba recogiendo su ropa. Me miró con los ojos llenos de lágrimas: no debería estar aquí. Me siento como un estorbo en esta casa. La abracé con fuerza, mis ojos se llenaron de lágrimas: no digas eso. Eres mi esposa, la persona más valiosa de mi vida. Aunque el mundo nos dé la espalda, nunca te dejaré. La agarré por los hombros. Las olas se agitaban dentro de mí. Ahora estaba seguro de que las palabras que el médico me había susurrado no eran solo una advertencia médica, sino una señal de una amenaza mortal que venía de alguien cercano a nosotros. Cuando regresamos a la ciudad, comencé a ser aún más cuidadoso. Yo preparaba todo en casa: las comidas, las bebidas. Además, instalé cámaras ocultas en la cocina y el salón. En ese momento, Bora llamó. Su voz era seria: bien hecho. Sigue así. Graba cualquier cosa sospechosa. Guárdalo todo como prueba. Nosotros actuaremos lo antes posible, pero tú debes mantener la calma. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara, noté algo extraño. El frasco de especias que había visto en la mano de mi madre Cebrille Erteki en el pueblo reapareció al día siguiente entre las provisiones que nos envió. Pasta de pimiento picante casera. Que la nuera coma y se fortalezca, había dicho. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La sospecha creció cada vez más. Definitivamente no dejé que Neir Erteki la probara. Guardé el frasco en silencio en el armario. Al día siguiente, decidí llevarlo al subcomisario Bora Yaman para que lo examinara. Esa noche no pude dormir. Mientras mi esposa dormía a mi lado, yo permanecía despierto, mirando su pálido rostro a la luz amarilla de la lámpara. Sentía mi corazón destrozado. Me prometí a mí mismo: aunque sea mi madre, me dolerá, pero te protegeré, pase lo que pase. Me levanté temprano por la mañana. Mis ojos estaban inyectados en sangre por la fatiga de la noche sin dormir. Ese pequeño frasco de especias se había convertido en una carga gigantesca sobre mis hombros. Neir seguía durmiendo. Su respiración era suave, pero aún había rastros de cansancio en su rostro. Le acaricié el pelo y le susurré: encontraré la verdad, no te preocupes. Puse el frasco en mi bolso y salí. Encendí el teléfono y llamé a Bora: hay algo que necesito que veas con urgencia. Quizás sea la fuente del veneno que mencionó el médico. Mi voz era apresurada. Inmediatamente me citó en el laboratorio de la Oficina de Homicidios de la Comisaría de Seguridad Pública Provincial de Bursa. Cuando llegué, me recibió con una mirada seria. No quedaba rastro de su habitual rostro sonriente. Le entregué el frasco, mis manos temblaban. Se puso guantes, abrió la tapa y lo olió. Su rostro se contrajo: esto no son especias normales. Hay un olor muy extraño, dijo. Inmediatamente enviaron la muestra a examinar. Los minutos de espera se hicieron eternos. Nos sentamos ambos sin decir una palabra. Finalmente, el resultado llegó. Bora leyó el papel, lo dejó suavemente sobre la mesa y me miró: contiene un químico tóxico muy potente. La sustancia encontrada en el cuerpo de su esposa provino de esta botella. Sus palabras resonaron en mi cerebro. Se me hizo un nudo en la garganta. Me invadió un sudor frío. Así que mis sospechas eran correctas. Ese frasco era realmente venenoso y mi propia madre me lo había dado. Mi cabeza dio vueltas, mis ojos se nublaron. ¿Estás seguro? No hay posibilidad de error, pregunté, mi voz quebrándose. Bora me miró a los ojos, recalcando cada palabra: el resultado es definitivo. Pero debes mantener la calma.
No estamos culpando a nadie. La investigación continuará. Pero no se lo digas a Neir, o entrará en pánico. Asentí con la cabeza, pero por dentro me sentía destrozado. Lo que estaba sucediendo se clavaba como un cuchillo. Todas las sospechas ahora apuntaban a mi madre. ¿Por qué? Todas esas palabras duras, desprecios y rencores que había pronunciado durante tantos años se habían convertido realmente en un odio mortal. Por un lado, mi madre, que me dio a luz, por el otro, mi esposa, con quien había compartido mi vida durante más de 10 años. Estaba atrapado entre dos fuegos. Al regresar a casa, Neir corrió hacia la puerta. Había ansiedad en sus ojos. ¿A dónde fuiste tan temprano por la mañana? Tuve mucho miedo, dijo. Le tomé la mano, tratando de sonreír, me reuní con un amigo, tenía trabajo. No te preocupes. Pero era imposible ocultar la sospecha en sus ojos. Quizás, en el fondo, lo había sentido todo, pero eligió el silencio. Los días siguientes, la división en mi interior creció aún más. Neir Ertekin se debilitaba cada vez más, apenas podía llevarse cada bocado a la boca. Verla así me destrozaba el corazón. Había escondido ese frasco de especias en lo más profundo, pero su imagen no desaparecía de mi mente. Comencé a escuchar atentamente cada llamada de mi madre. Era extraño. Antes, Cebri Ertekin siempre había sido indiferente, pero ahora preguntaba constantemente, ¿cómo está Neir? ¿Está bien de salud? Pero había una falta de sinceridad en sus palabras, un tono como si midiera y evaluara. Una tarde, mientras recogía la cocina, vi a Neir de pie frente al armario. Miraba el lugar donde había escondido el frasco. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me estás ocultando algo, ¿verdad? Ya no eres el mismo. Las palabras se me atascaron en la garganta. No supe qué responder. Solo la abracé, no te oculto nada. Solo quiero que estés tranquila. Un poco más de paciencia. Pronto lo sabrás todo. Esa noche no pude dormir. Había una tormenta desatada en mi interior. Si los resultados eran correctos, ¿cómo podría enfrentarme a mi madre? ¿Cómo lidiaría con una verdad tan cruel? Pero guardar silencio significaba también poner en peligro a Neir. Estaba atrapado entre el amor de una madre y la lealtad a mi esposa. Al día siguiente, Bora Yaman llamó. Su voz era mucho más seria de lo normal. Hemos remitido el asunto a las autoridades superiores. Por ahora, la investigación secreta continuará, pero ustedes deben tener mucho cuidado. No muestren la menor sospecha a la familia. Si realmente es alguien de la familia, si se da cuenta de que sospechan, podría atacar más rápidamente. Esas palabras me oprimieron aún más el corazón. Nunca me había sentido tan pequeño e indefenso. Pero al ver esa débil sonrisa que aparecía en el cansado rostro de Neir, me volví a llenar de fuerza. Sabía que no podía rendirme. Esa tarde, sentado en el balcón, abrí la foto del informe criminal que Bora me había enviado. Las líneas frías y secas se clavaron en mi corazón como un cuchillo. Cerré los ojos y me susurré, por muy cruel que sea la verdad, la enfrentaré. Te protegeré, Neir. En ese momento sonó el teléfono. Era mi madre. Lo abrí con vacilación. Había una dulzura inusual en su voz. Hijo, ¿cómo está Neir? ¿Está comiendo? Si quieres, te envío más provisiones. Sus palabras me sobresaltaron. Por primera vez en su vida, parecía preocuparse tanto por su nuera. Me recompuse. No te preocupes, mamá, todavía está débil, pero yo la cuido. No te canses. Después de un breve silencio, sonrió ligeramente. Está bien. Pero no olvides usar la especia que te envié la vez pasada. Es muy beneficiosa. En ese instante mi cuerpo se heló. El teléfono en mi mano tembló. Esa frase agudizó todas mis sospechas como un cuchillo. Con voz corta y forzada, dije, sí, mamá, lo recuerdo y colgué de inmediato. Después, mi espalda estaba empapada en sudor. Mi corazón parecía salírseme del pecho. Me desplomé en el sillón. Así que realmente me estaba enfrentando a la posibilidad más horrible.
Si la que quería matar a mi esposa era mi propia madre, ¿qué iba a hacer? Una sola frase resonó en mi cabeza: no olvides ese frasco. Esa frase ya no me parecía una muestra de afecto, sino el toque de una campana de muerte. Si no fuera por el informe que Bora me había enviado, quizás lo habría tomado como un simple interés. Pero ahora, cada palabra, cada movimiento de mi madre, me clavaba como una espina en el corazón. Esa noche, Nehir Ertekin notó mi distracción. Se sentó a mi lado y me miró a los ojos: me estás ocultando algo, ¿verdad? Todo me parece muy peligroso. Dime la verdad. ¿Quién quiere matarme? Se me hizo un nudo en la garganta. No me atrevía a decírselo. ¿Cómo podría explicarle que su suegra, mi madre, era la principal sospechosa? Si se lo decía, su confianza se rompería, su herida se profundizaría. Solo la abracé fuertemente: todavía no es definitivo, pero confía en mí. Te protegeré, le susurré. Nehir no habló, pero sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro. Ese silencio era señal de la herida en su interior. En los días siguientes, fui aún más cuidadoso. Cerraba las puertas con llave, revisaba cada paquete que llegaba a casa, y no permitía que ningún alimento o bebida extraña tocara la mano de Nehir. Pero a medida que pasaban los días, ella se consumía, sus ojos se hundían, sus labios se pálían. Cada cucharada de sopa que tomaba con dificultad me llenaba de una ira indescriptible. Si realmente alguien la estaba lastimando, esa persona era peor que el mayor de los enemigos. Una tarde, mi madre Zebrille Ertekin llamó. Su voz era inusualmente dulce: vengan al pueblo la semana que viene. Necesito hablar de algo importante. Trae también a la nuera, la extraño. Esas palabras me pusieron la piel de gallina. Durante años, nunca había extrañado a Nehir. Ahora lo decía. Me esforcé: está bien, mamá, intentaremos arreglarlo. Pero mi decisión estaba tomada. En esta visita, sería más cuidadoso que nunca. Le conté lo sucedido a Bora Yaman. Su voz se endureció: es muy probable que esté tendiendo una trampa. Pero no lo demuestres. Te seguiremos discretamente. Si dan la más mínima pista, los atraparemos. Asentí, pero una tormenta se desató en mi interior. Tenía las pruebas en mis manos, pero todavía me costaba creer que mi madre pudiera llegar tan lejos. Llegamos al pueblo un día lluvioso. Los caminos estaban llenos de barro. Conduje despacio. La mano de Nehir, sentada a mi lado, temblaba en la mía. La consolé: no tengas miedo, estoy aquí. Pero el latido de mi corazón no cesaba. Al llegar a casa, mi madre nos esperaba en la puerta. En su rostro había una falsa dulzura: ¿ya llegaron? Entren. ¿Qué comidas preparé hoy para ustedes? Nehir inclinó la cabeza y la saludó. Su rostro estaba pálido. Los ojos de mi madre la recorrieron de pies a cabeza. Una expresión ilegible apareció en su rostro. En la mesa, mi madre constantemente le llenaba el plato a Nehir, diciendo: come, hija mía, estás muy delgada. Necesitas fortalecerte. Yo estaba atento a cada bocado. Mi corazón latía desbocado. Cada vez, intervenía: déjala, mamá, yo me encargo. Mi madre me miró brevemente. Luego, con una sonrisa falsa, dijo: está bien, hijo, pero que tu esposa coma. Parece muy enferma. Nehir solo pudo tomar unos pocos bocados. Había tensión en su rostro. Después de la cena, salí y fingí fumar un cigarrillo. En realidad, estaba escuchando en la cocina. Oí el susurro de mi madre: esta vez debe ser definitivo. ¿Cuántas veces más se va a salvar? La sangre me subió a la cabeza. ¿A quién se refería? ¿A Nehir? En ese momento quise irrumpir, pero me contuve. Si actuaba con ira, todo se estropearía. Respiré hondo y volví a la habitación. Cuando llegó la noche, Nehir no podía dormir. Me apretó la mano con fuerza y dijo: cariño, las miradas de tu madre eran muy extrañas. Tengo mucho miedo. Le acaricié el pelo: no temas, estoy a tu lado. Te protegeré pase lo que pase, le dije.
Ella hundió su cabeza en mi pecho y lloró como una niña. Yo permanecí en silencio. Sentí como si un cuchillo me atravesara. A la mañana siguiente, casualmente vi a Cebri Erteki en la cocina vertiendo secretamente un pequeño paquete de polvo blanco en un frasco de pasta de pimiento picante. Estaba lejos, mi corazón latía como si fuera a salírseme del pecho. Esa escena fue el golpe que destrozó el último vestigio de confianza que me quedaba. Pero actuando como si nada hubiera pasado, entré en mi habitación en silencio, elaborando un plan paso a paso en mi cabeza. Había llegado el momento de sacar todo a la luz con el subcomisario Bora Yaman. A mediodía le envié un mensaje en secreto: prepárate esta noche. Le tenderé una trampa a mi madre. Debe haber pruebas definitivas. Bora respondió brevemente: no te preocupes, estaremos allí. Respiré hondo, tratando de calmarme. Al mirar a Nehir Erteki, que descansaba a mi lado con los ojos rojos por el cansancio, mi determinación se reavivó. Por muy dolorosa que fuera, tenía que sacar a la luz la verdad. Al anochecer, la casa se sumió en tenues luces amarillas. Cebri Ertekin puso la mesa y llamó a todos a cenar. Yo observaba cada uno de sus movimientos con atención. Al extenderle la sopa a Nehir, su mano tembló, pero un brillo extraño apareció en sus ojos. Inmediatamente tomé el cuenco y, sonriendo, le dije: déjame, yo la sirvo. En ese momento, mi madre se sobresaltó ligeramente. Luego, con una sonrisa misteriosa, dijo: mi hijo se ha casado. ¿Hay algo mejor que eso? Al mirarla a los ojos, mi corazón se encogió. Si lo que veía era real, me estaba enfrentando a la verdad más cruel de mi vida. Pero sabía que debía tener un poco más de paciencia. Muy pronto, todo saldría a la luz. Esa noche, después de cenar, aunque intenté parecer tranquilo, no pude cerrar los ojos al acostarme. Nehir, a mi lado, se había quedado dormida por el cansancio, pero sus respiraciones cortas y pesadas me atormentaban. Si sigo callando, mi esposa seguirá muriendo. Y nosotros seguiremos atrapados en esta pesadilla. Cogí mi teléfono y le escribí a Bora Yaman: todo está listo. Esta noche lo intentará de nuevo. Estén preparados. Unos segundos después llegó la respuesta: no te preocupes, nuestro equipo ha rodeado la casa. Tú sigue el plan. Colgué el teléfono y escuché el sonido de las gotas de lluvia afuera. En la oscuridad, vi a Nehir abrazarme mientras dormía. Le acaricié el pelo y le susurré: tranquila, te protegeré. Mañana todo terminará. Pero una tormenta se desataba en mi interior. En breve, la persona que entregaría la justicia quizás era mi propia madre. La mujer que me crió, la que me dio la vida. Ese pensamiento me partió el corazón en dos. Cerca de la medianoche, se escuchó un leve ruido en la cocina. Mi corazón latía con fuerza. Lentamente solté la mano de Nehir. Bajé en silencio. La luz amarilla que se filtraba de la cocina mostraba una silueta familiar a través de la rendija de la puerta. Cebri Ertekin estaba inclinada sobre la mesa, haciendo algo. Contuve la respiración y me apoyé en la pared, mirando por la rendija. Sobre la mesa había un frasco de especias y un pequeño paquete de polvo blanco. Con manos temblorosas, abrió la tapa del frasco. Vació el polvo del paquete dentro y lo mezcló. Su rostro estaba tenso, sus ojos escudriñaban el entorno. Todo mi cuerpo se heló. Mis esperanzas se hicieron cenizas. Aún así, me contuve. Porque un solo error podría estropearlo todo. Señalé la puerta con la mano. En ese momento, Bora Yaman y dos policías de civil, el agente principal NL Akce y el agente de policía Serat Klan, entraron rápidamente y tomaron el control. Cebri Ertekin se quedó helada. El frasco que tenía en la mano cayó a la mesa y rodó con un ruido sordo. Su rostro se puso blanco como el papel. Sus labios temblaron. ¿Qué dicen ustedes? Yo solo estaba cocinando. Iba a mezclar el huevo con harina. Ese paquete blanco aún no estaba tostado. Bora respondió con tono severo: llevamos un tiempo siguiéndola. El informe del examen criminal reveló que esta sustancia es un químico tóxico muy potente. Tiene derecho a guardar silencio.
Todo lo que diga quedará registrado en la investigación. Yo me quedé petrificado. Mi madre, a quien había respetado durante años, ahora parecía una criminal con las manos esposadas a la espalda. Sus ojos se volvieron hacia mí. En su mirada llena de miedo había una súplica: hijo, escúchame. Su voz temblaba, pero yo retrocedía, mi cerebro adormecido. No podía decir una sola palabra. El ruido despertó a Nehir Ertekin. Bajó y, al ver la escena, se quedó helada. Sus ojos se abrieron con pánico. Mamá, mamá, ¿por qué así?, y gritó. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mi madre se echó a llorar y trató de liberarse de las manos de la policía. No quería hacerte daño. Solo, pudo decir. Luego rompió a llorar. Bora Yaman hizo una señal con la mano. Mientras el agente principal NL Akce y el agente de policía Serat Klan sujetaban a mi madre, él se volvió hacia mí: este es solo el primer paso. La investigación se profundizará, pero la verdad está saliendo a la luz poco a poco. Debes prepararte. Me desplomé en el sillón y me llevé las manos a la cabeza. La casa resonaba con los gritos de mi madre, los sollozos de Nehir y el fuerte latido de mi corazón. Nunca imaginé que llegaría un momento así en mi vida. Por un lado, mi esposa, envenenada cada día; por el otro, mi madre, que me trajo al mundo, ahora la principal sospechosa. El dolor me desgarró el corazón. Después de que se levantara el acta de los hechos, la policía se llevó a mi madre a la comisaría. Al irse, me miró. Sus ojos, llenos de desesperación: créeme, hijo. Nunca quise hacer daño a tu esposa, dijo. Esas palabras me atravesaron el corazón como una daga. Cuando la puerta se cerró, la casa se sumió en un silencio espantoso. Nehir se desplomó en el sofá. Con las manos temblorosas, con voz ahogada, dijo: no quiero creerlo, pero todo está a la vista. La abracé: yo tampoco quiero creerlo. Pero que sepas que, sea cual sea la verdad, te protegeré. Eres lo más valioso para mí, le dije. Ella apoyó la cabeza en mi pecho y lloró. Esa noche ninguno de los dos pudimos dormir. Miramos la oscuridad de la veranda y escuchamos el sonido de la lluvia. Nuestros corazones se habían vuelto pesados como la piedra. A la mañana siguiente, Bora Yaman me citó en la oficina de homicidios de la Comisaría de Seguridad Pública Provincial de Bursa. Mientras me tomaban declaración, me dijo que en los análisis se habían encontrado restos de veneno en algunos de los paquetes de comida que mi madre enviaba con frecuencia. Esto reforzaba aún más las sospechas, pero añadió: todavía no podemos hablar con certeza. A veces, el verdadero culpable podría haber utilizado a su madre o se podría haber mezclado la sustancia en los alimentos que ella compraba. Investigaremos todas las posibilidades. Esas palabras me aturdieron. Quizás mi madre era solo un peón en todo esto. Quizás alguien la había tendido una trampa. Cuando esa posibilidad cruzó por mi mente, comprendí que ya no podía ser un simple espectador. Tenía que llegar hasta el final, encontrar la verdad, por muy cruel que fuera. Esa noche, Nehir se sentó a mi lado. Sus ojos estaban perdidos en el vacío. En voz baja, dijo: si realmente resulta ser cosa de tu madre, será muy difícil para ti, lo sé. Pero yo no te culparé. Mi único deseo es que todo se aclare lo antes posible. Le apreté la mano con fuerza. Le respondí como si estuviera haciendo un juramento: no te volveré a hacer sufrir. Y quienquiera que sea, incluso si es mi propia madre, no será víctima de esta oscuridad. Haré lo que sea necesario para sacar la verdad a la luz. Una nueva determinación nació en mí. La verdad que me esperaba todavía estaba envuelta en las sombras, y aunque sabía que el camino hacia esa luz estaría lleno de dolor, no podía dar marcha atrás. A la mañana siguiente, por llamada del subcomisario Bora Yaman, fui a la oficina de homicidios de la Dirección Provincial de Seguridad de Bursa. Mi interior estaba medio dolor, medio esperanza. Deseaba que la escena de ayer no fuera la verdad absoluta, que hubiera un vacío que no hubiera visto en algún lugar. Cuando entré en la habitación, Bora examinaba los expedientes. Su rostro estaba pensativo y serio. Al verme, levantó la cabeza y dijo: siéntate, hay algunas cosas que necesitas saber de inmediato. Mis manos temblaban de emoción.
Me tendió el acta con la primera declaración de mi madre. A medida que leía línea por línea, mi asombro aumentaba. Cebrille Ertekin había admitido haber puesto el paquete de polvo blanco en el frasco de especias, pero decía que no sabía que era veneno. Según ella, una vieja conocida venía a menudo a casa y le había dicho que ese paquete era una medicina curativa para que Neir Erteki se recuperara, pidiéndole que lo mezclara en las comidas. La mujer es muy delgada, equilibrará la mala energía de su interior, la había convencido. Y ella, crédula, lo había hecho. Al leer, miles de preguntas resonaron en mi cabeza. ¿Quién urdiría una trampa así? ¿Por qué se acercaría a mi madre, la engañaría y la haría cometer un crimen de esta magnitud? Levanté la cabeza y le pregunté a Bora, con voz temblorosa, ¿debo creer esto? ¿O simplemente está tratando de librarse de la culpa? Él se cruzó de brazos. Sus ojos eran decididos. Aún no podemos hablar con certeza, pero no parece muy probable que tu madre supiera que este tipo de sustancia era venenosa. La principal sospechosa es la mujer que le dio el paquete. Tu madre mencionó en su declaración a una mujer de mediana edad, de complexión delgada, que hablaba con acento del norte. Alguien que apareció de repente y volvió a desaparecer de repente. ¿Conoces a alguien así?, preguntó Bora. Mi mente estaba en blanco. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había puesto a mi esposa como objetivo? Sentí un poco de alivio en mi interior. Quizás mi madre no era la principal culpable, pero al mismo tiempo un escalofrío me recorrió la columna vertebral, así que el verdadero autor seguía ahí fuera, todavía acechando en las sombras. Bora continuó, también encontramos otros paquetes en el armario de la casa de tu madre. El informe del examen criminal mostró que todos contenían la misma sustancia tóxica. Esto demuestra que esta mujer vino varias veces, ya preparados. El objetivo es claramente Neir. Sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo. ¿Por qué Neir? Ella es una simple contable, que va y viene de casa, no tiene relaciones cercanas con nadie salvo unos pocos amigos, una mujer que no hace daño a nadie. En ese momento, busqué desesperadamente en el pasado. ¿Había unos celos ocultos o un secreto que nunca supe? Cuando salí de la comisaría, me sentía como una piedra. Al regresar a casa, Neir estaba sentada junto a la ventana. Su mirada era distante, desesperanzada. Al verme, se levantó de un salto, así que realmente era tu madre. Sus manos estaban heladas. La abracé con fuerza, y mirándola a los ojos, le dije, no, tu madre no te envenenó intencionalmente. Hubo una mujer que la usó. Le dijo que este polvo era una medicina fortificante. El verdadero peligro es esa mujer. Neir se quedó helada. Sus labios temblaron. ¿Una mujer desconocida? ¿Pero quién podría ser? Nunca me he encontrado con alguien así en mi vida. Abracé a mi esposa y le susurré, te creo, pero quizás deberíamos pensar bien quiénes han aparecido en nuestro entorno últimamente. Quizás una vecina, una compañera de trabajo o alguien que pasó un corto tiempo. Neir Erteki se aferró a mi hombro con lágrimas. Con voz ahogada, dijo, Taylan, realmente tengo mucho miedo. Cada día siento como si estuviera al borde de un precipicio. Alguien quiere quitarme la vida, pero ni siquiera sé quién es. Me siento indefensa. Apreté esos débiles hombros. Al sentir su aliento tembloroso, una determinación férrea surgió en mí. No la dejaría vivir un día más con miedo. Encontraría y expondría a quien quiera que fuera. Al día siguiente, Bora Yaman y yo regresamos al servicio de medicina interna del hospital de la ciudad de Bursa, junto al doctor Nadir Gurel, el doctor que me había advertido desde el primer día. Nos entregó los análisis detallados de orina y los informes. La cantidad de sustancia tóxica encontrada en la sangre de Neir demostraba que se había administrado a su cuerpo poco a poco durante semanas. Esto podría haber provenido de los alimentos que su madre le enviaba con frecuencia o de las comidas que comía cuando iba al pueblo. Cuando el doctor dijo, si no se hubiera intervenido a tiempo, en un mes, a más tardar, su salud habría colapsado por completo, un sudor frío me recorrió la frente. Resulta que mi esposa estuvo al borde de la muerte y nosotros no teníamos ni idea. La mirada de Bora, que estaba a mi lado, también era grave. Asintió y dijo, ahora sabes lo que tienes que hacer. Protege a tu esposa.
Y nosotros encontraremos a la persona que está detrás de todo esto. Esa noche, le mostré los informes a Neir. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, de repente, sus ojos se abrieron como si hubiera recordado algo. Taylan, hace unos meses, mientras estaba en el trabajo, vino una mujer desconocida. Habló como si fuera mi amiga de la escuela secundaria, pero yo no la recordaba en absoluto. Era muy amable. Me regaló una caja de galletas. La traje a casa. Te iba a ofrecer a ti también, pero tú estabas fuera de la ciudad. Solo yo las comí. Desde ese día, empecé a sentirme débil. Podría ser esa mujer, dijo. Sus palabras me helaron la sangre. Realmente, desde esos días, habían comenzado los desmayos, el insomnio y la debilidad. Le apreté la mano con fuerza. Le pregunté emocionado, ¿recuerdas su cara? ¿Puedes describírsela ahora? Neir asintió con la cabeza, con los ojos grandes por el miedo. Sí, la recuerdo. Era de complexión delgada, de pelo corto. Hablaba con acento del norte. Igual que la que describió tu madre. Bora y yo nos miramos. La tensión era palpable en nuestras miradas. Las piezas empezaban a encajar. Esa mujer no solo se había acercado a Neir, sino que también había engañado a mi madre para que hiciera lo mismo varias veces. Así que su objetivo no era un acto único, sino un plan a largo plazo y cruel. Esa noche no pude dormir. Al mirar a mi esposa, que dormía a mi lado con el rostro amarillento, se me hizo un nudo en la garganta. Sentí pena por mi madre, arrastrada a este torbellino. Sentí rabia por la insidia del verdadero culpable. Le acaricié el pelo y le susurré, te lo prometo. No vivirás un día más con miedo. Encontraré a esa mujer, donde quiera que se esconda. Sabía que la verdadera lucha comenzaba ahora. El detalle de la caja de galletas que mencionó Neir, el engaño de mi madre y el polvo blanco en el frasco, todo apuntaba a la misma persona. Una mano invisible intentaba destruir a mi esposa con paciencia y pasos planificados. A la mañana siguiente, me dirigí nuevamente a Bora Yaman. Le conté todo. Él escuchó atentamente. Sus ojos se oscurecieron y su expresión se hizo cada vez más grave. Bora Yaman golpeó la mesa con el dedo con fuerza, ¿te das cuenta? Las descripciones de Neir Ertekin y tu madre Cebrille Ertekin son idénticas. De complexión delgada, pelo corto, acento del norte. Esta mujer no apareció por casualidad. Se ha acercado tanto a tu esposa como a tu madre. Esto demuestra que actuó de forma planificada. Se me secó la garganta. Una sensación helada me recorrió las venas. Bora continuó, haremos un retrato robot con tu esposa. Si tenemos una imagen, podremos seguir su rastro más fácilmente. Esa tarde, en una habitación silenciosa, Neir se sentó frente a un dibujante. Cerró los ojos e intentó recordar, cara HC, mirada afilada, piel morena, voz ligeramente baja. Las líneas se fueron plasmando lentamente en el papel y, finalmente, el retrato quedó terminado. Al mirar el retrato que me pusieron delante, mi corazón comenzó a latir rápidamente. El rostro era desconocido, pero al mismo tiempo evocaba una sombra familiar. Forcé mi memoria, de repente, recordé. Hace años, en la boda de un pariente lejano, había visto una mujer similar entre la multitud. No hablaba con nadie, solo miraba a mi familia. Inmediatamente se lo conté a Bora. Él investigó los expedientes. Un tiempo después, regresó y lo que dijo me heló la sangre, el nombre de esta mujer es Lehman Soysalan. Anteriormente tiene antecedentes penales por fraude y envenenamiento, pero hay más, según los expedientes, en el pasado tuvo una conexión con tu padre. Me quedé helado. Mi padre había fallecido hace años. Siempre fue un hombre disciplinado y devoto de su familia. ¿Cómo podía estar relacionado con una mujer así? Mis labios temblaron y dije, imposible. Mi padre no puede tener nada que ver con alguien así. Bora entrecerró los ojos y respondió con voz decidida, lo sé, es difícil de aceptar, pero la verdad puede ser amarga. Según los registros, Lehman vivió en el mismo barrio que ustedes durante un tiempo.
Incluso hay rumores de que tu padre se casó oficialmente con ella por un corto periodo y luego se divorció. Quizás la razón por la que apunta hoy a tu esposa sea este pasado. Mis rodillas cedieron. Me desplomé en la silla. Si realmente existía un pasado tan oscuro, entonces ahora estábamos pagando el precio del pecado de mi familia. Al llegar a casa, Neir me recibió alarmada. ¿No estuviste en todo el día? ¿Aprendiste algo nuevo? Al mirarle el rostro, las lágrimas me resbalaron por los ojos. La abracé con fuerza. Con voz ahogada, le dije, escuché algo sobre tu padre, pero no es definitivo. Te lo prometo. Sacaré todo a la luz. No temas. Neir se quedó helada. Luego me abrazó con fuerza. No hizo preguntas. Solo dijo con voz temblorosa, te creo. Mientras estés a mi lado, no temo a nada. Esa noche, me senté solo en el balcón y encendí un cigarrillo. Mis manos temblaban mientras la ceniza caía al suelo. Pensaba en mi padre. El hombre que luchó durante años para construirme una vida. Lo recordaba sin tacha. Pero si lo que Bora decía era cierto, la sombra del pasado amenazaba la vida de mi esposa hoy. Miré al cielo y dejé que mis lágrimas fluyeran. Padre, si realmente cometiste un error, ¿por qué tenemos que pagar el precio Neir y yo? Al día siguiente, Bora trajo noticias. Se había localizado un lugar donde Lehman Soysalan había sido vista con frecuencia últimamente, una casa de alquiler en Kestel Barakfaki. Por la tarde, me llamó, mañana por la mañana haremos una redada. No es necesario que vengas, pero sé que querrás. Si es así, debes mantener la calma, pase lo que pase. Asentí. Una llama se encendió en mi interior. Este era el momento en que me encontraría cara a cara con la mujer que había llevado a mi esposa al borde de la muerte. Esa noche, no solté a Neir Erteki de mis brazos durante mucho tiempo. Ella preguntó en un susurro, Taylan, ¿vas a un lugar peligroso? Le respondí con una sonrisa forzada, solo iré con Bora Yaman. No te preocupes. Me apretó la mano con fuerza. Sus ojos brillaron, cuídate. No te pido nada. Solo vuelve sano y salvo. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí en silencio. A la mañana siguiente, junto a Bora y su equipo, esperamos en el coche frente a la casa de alquiler en Kestel Barakfaki. Hacia el mediodía, una mujer de complexión delgada, pelo corto y abrigo oscuro abrió la puerta y salió. Reconocí su rostro al instante. La mujer que, años atrás, en la boda de un pariente, permanecía en silencio entre la multitud, solo escrutando a mi familia. Se me oprimió el corazón, mi puño se apretó. Frente a mí, el rostro del retrato robot, Lehman Soysalan. Bora hizo una señal de silencio. La mujer fue al mercado. Compró bolsas llenas de comida. Mientras regresaba a casa, el equipo actuó rápidamente. De su bolso salieron pequeños paquetes de polvo blanco. Algunos estaban sellados, otros abiertos. En los análisis, todos contenían la misma sustancia venenosa. Lehman fue inmovilizada. Sus ojos estaban fríos como el hielo, pero una sonrisa astuta se curvaba en la esquina de sus labios. Se volvió hacia mí y susurró, finalmente apareciste. Su hijo. Temblé de pies a cabeza con sus palabras. Se refería a mi padre. Su voz estaba llena de odio. Me lancé hacia adelante, con los ojos echando fuego. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le hiciste daño a mi esposa? Se echó a reír. Su voz era cruel, ¿no lo sabes? Tu padre me abandonó hace años. Juré que tu familia pagaría el precio. Tu esposa es solo una víctima que pagará por ti. Esto es justicia. Sus palabras me golpearon la cabeza como un mazo. Mi padre, a quien había tomado como ejemplo toda mi vida, había dejado una herida tan profunda en una mujer, y ahora mi inocente esposa estaba pagando el precio de esa herida. Mis rodillas cedieron y las lágrimas me rodaron por las mejillas. Mientras la policía se llevaba a Lehman Soysalan, su voz resonaba en mis oídos, tu familia debe pagar el precio. Esa noche, aunque me acosté, mis ojos se quedaron fijos en el techo. A mi lado, Neir, dormida por el cansancio,
pero con el ceño fruncido, el rostro pálido, llevando la carga de toda esta prueba. Al mirarla, un dolor indescriptible creció en mí. Era una mujer inocente que debía ser protegida, pero el rencor del pasado había recaído sobre sus hombros. Por la mañana, Bora Yaman me llamó. Dejó una gruesa carpeta sobre la mesa. Su rostro serio: este es el expediente de Lehman Soysalan. Pero, lo que es más importante, hay nuevos hallazgos sobre tu padre. Mi corazón parecía salírseme del pecho. Con manos temblorosas abrí el expediente. Las páginas pasaron ante mis ojos como veneno. 30 años atrás, mi padre Zaertekin, entonces un administrador local, había tenido una breve relación con Lehman. Se habían casado oficialmente y luego se habían divorciado. La mujer había quedado embarazada, pero había sufrido un aborto espontáneo durante una discusión violenta. Desde ese día, había culpado a su familia y nunca había abandonado su odio. Mientras leía las líneas, mi cerebro palpitaba. Mis lágrimas caían una a una. Mi padre, a quien había tomado como ejemplo toda mi vida, un hombre dedicado a su familia. Pero resulta que había dejado atrás una herida imborrable que destrozó la vida de una mujer, y hoy la venganza de esa herida se había dirigido a mi inocente esposa. Agarré el expediente con fuerza. Un nudo se me hizo en la garganta. ¿Por qué? ¿Por qué, padre, hiciste algo así para que ahora mi esposa y yo tengamos que pagar el precio?, me dije a mí mismo. Bora Yaman me tocó el hombro. Su voz era grave: nadie querría que esto sucediera. Pero la verdad es esta. Lo que debes hacer no es culpar a tu padre, sino proteger a tu esposa y a tu familia hoy. Asentí con la cabeza, pero una tormenta se desató en mi interior. Al llegar a casa, encontré a Neir Erteki doblando las sábanas. Me miró con esperanza en el rostro. ¿Hablaste con Bora? ¿Aprendiste algo nuevo? Guardé silencio, sintiéndome como un niño que oculta algo. Finalmente, la senté en el sofá y le tomé las manos. Tengo que decírtelo. Es muy difícil, pero esta es la verdad. Lehman Soysalan no apareció por casualidad. Hace años, tuvo una relación con mi padre. En ese tiempo, quedó embarazada, pero perdió a su hijo durante una discusión. Desde ese día, el odio dentro de ella creció y apuntó a nuestra familia para vengarse. Y tú tuviste que enfrentar su rencor. El rostro de Neir se quedó helado, sus ojos se abrieron, sus labios temblaron. Mi padre, el hombre al que yo también llamaba padre, hizo algo así hace años. Su voz se le ahogó. Las lágrimas brotaron. Te amo, pero al mismo tiempo tengo miedo. Como si me hubieran arrastrado al centro de esta pelea, convertida en un objetivo sin haber tenido nada que ver. Hundió la cabeza entre las manos, temblando entre sollozos. La abracé. No tienes culpa alguna. Si hay culpa, es de los del pasado. Te juro que nadie te volverá a hacer daño. Eres mi esposa, mi familia. Pase lo que pase en el pasado, esto no cambiará. Sus hombros se sacudían, pero apoyó la cabeza en mi pecho. Sabía que mis palabras no podían cerrar inmediatamente la herida en su interior. Pero al menos eligió confiar en mí y quedarse en mis brazos. En los días siguientes, la policía continuó tomando declaración a Lehman Soysalan. La mujer aceptaba todo, pero el odio en sus ojos no se extinguía. Perdí a mi hijo por culpa de tu padre. Viví en la oscuridad toda mi vida. Fui despreciada. Tu familia también debe sufrir tanto como yo. Al leer esas líneas, sentí un dolor extraño junto con la ira. Sí. Lehman había actuado cruelmente, había intentado matar a Neir. Pero también había una mujer frente a mí que había perdido a su hijo, que había podrido su vida en el odio, que se había convertido en un monstruo en la oscuridad. Un día volví a la casa de mi padre en el pueblo. En un viejo baúl encontré una carta amarillenta que mi madre había guardado. Estaba escrita con letras temblorosas, firmada por Lehman. En las líneas había un reproche a mi padre: no me abandones, acepta a tu hijo no nacido, suplicaba. Mis manos temblaban mientras leía. Mis lágrimas mojaron el papel y borraron las letras. En ese momento lo entendí: este pasado era real. Mi padre se había llevado su error a la tumba. Al regresar a casa, Neir vio la carta en mi mano. La tomó en silencio,
la leyó. Las lágrimas cayeron por sus ojos. Me tomó la mano, Taylan, ahora lo entiendo. No es culpa nuestra. Es el pecado del pasado. Pero tengo miedo. Este odio no terminará, no nos dejará en paz, dijo. La abracé con fuerza, hasta quedarme sin aliento. No, nunca más te pasará nada. Lehman Soysalan fue capturada. La justicia hará lo que deba. Debemos ser fuertes, debemos seguir viviendo. Esa noche, cuando Nehir se durmió, yo me fui solo al salón. Sobre la mesa, por un lado, la carta, por el otro, la foto de mi padre. Miré su rostro serio y susurré: «Padre, me dejaste una carga muy pesada. No te culpo, pero mi corazón está destrozado. Por tus errores, mi esposa estuvo al borde de la muerte. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo compensarlo?» Mis lágrimas mojaron el cristal de la fotografía. Agaché la cabeza. Mientras sollozaba en silencio, me sentí de nuevo como un niño pequeño. Al día siguiente llegó Bora Yaman. Su rostro era serio: «Se ha preparado la acusación fiscal contra Lehman Soysalan. Pero prepárate. Porque ella todavía no muestra arrepentimiento. Además, en su declaración mencionó a otra persona, alguien que la ayudó a acercarse a tu familia». Mi corazón se oprimió. Así que la pesadilla aún no había terminado. Había otra sombra detrás de Lehman. Me desplomé en la silla. Me sentía como si me arrastraran a un abismo sin fondo. Justo en ese momento, al ver los ojos pálidos pero confiados de Nehir Erteki, que salía de la habitación, volví a encontrar fuerzas. Le tomé la mano y le susurré: «Pase lo que pase, llegaré hasta el final. Aunque la verdad sea más dolorosa, mientras tú estés a mi lado, podré soportarlo». Una determinación férrea ardía en mi interior. Si había una segunda mano detrás, este asunto no era solo el rencor personal del pasado, sino un ajuste de cuentas mucho mayor. Bora abrió el expediente y me dejó escuchar una parte. La voz de Lehman era baja pero clara: «No estaba sola. Había alguien que me decía cómo acercarme a esa familia, cuándo actuar. Ella también odiaba a su nuera». La sangre se me heló. Las palabras «odiaba a su nuera» se grabaron en mi cerebro. Aunque en un primer momento pensé en mi madre, Zebri Yertekin, ya sabía que ella había sido engañada. ¿Y si era otra persona? Bora golpeó la mesa con el dedo: «Es muy probable que la persona sospechosa sea alguien cercano a tu familia. Porque se necesita a alguien que pueda contactar a Nehir regularmente y obtener información desde dentro de la casa». Se me secó la garganta. Una tormenta se desató en mi interior. Así que la oscuridad no se limitaba solo a Lehman. Se había infiltrado hasta dentro de mi casa. Esa noche, al regresar a casa, mi corazón estaba pesado como una piedra. Nehir, al verme en el salón, me preguntó de inmediato: «¿Qué pasó, Taylan? ¿Por qué tienes esa cara?» No podía engañarla. No tenía sentido ocultárselo. Me senté a su lado y le tomé la mano. Lehman no estaba sola. Hay alguien más que la dirigía e incluso le decía cómo hacerte daño. Esta persona podría estar muy cerca de nosotros. El rostro de Nehir se puso blanco como el papel. Temblorosa, dijo: «¿Cerca de nosotros? ¿Dentro de nuestra casa?» La abracé: «Todavía no estamos seguros. Pero no temas. La policía y yo lo descubriremos», le susurré. Ella, sin embargo, sollozando en mi hombro, dijo: «Ya no puedo confiar en nadie. Siento como si todo el mundo fuera mi enemigo». Esa noche no dormí. A mi lado, escuchaba la respiración de mi esposa, que dormía temblando de miedo. Sabía que tenía que mantenerme despierto para que sus fuerzas no se agotaran. Al día siguiente, Bora Yaman me llamó a la comisaría. Dejó varias grabaciones de voz sobre la mesa. En las conversaciones telefónicas que Lehman Soysalan había mantenido en secreto, se escuchaba la voz de otra mujer. La voz era chirriante, pero los análisis revelaron que el tono se parecía al de alguien que Nehir conocía. Bora me miró a los ojos y preguntó: «¿Hubo alguien con quien Nehir discutiera duramente en el pasado, especialmente alguien de la familia política con quien tuviera serios desacuerdos?» Me tragué la saliva.
Se me hizo un nudo en el corazón. Mi cuñada, mi prima se me pasó por la cabeza por un momento, pero la que más pesaba seguía siendo mi madre. Cebrille Erteki había dicho repetidamente que no quería a Neir Erteki, incluso había expresado que no quería verla. Tembloroso, dije, sí, quizás sea mi madre. Pero todavía no puedo creerlo. El subcomisario Bora Yaman suspiró, te entiendo, pero debemos trabajar con pruebas. Grabaremos con vigilancia. Si realmente está implicada, saldrá a la luz. Cuando regresé a casa, Cebrille Ertekin estaba en libertad provisional por falta de pruebas suficientes. Estaba sentada en la habitación. Sus ojos estaban hundidos, su rostro, exhausto. Al entrar, levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Hijo, te juro que no quise hacerle daño a tu nuera. Solo fui engañada. Siempre venía alguien y me susurraba al oído, Neir es de mala suerte, perturbará la paz de la familia. Y yo lo creí a ciegas. Me quedé helado. Así que realmente alguien más había sembrado esas palabras venenosas en la mente de mi madre. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién es? ¿Sabes? Mi madre agachó la cabeza. Su voz temblaba, conocía a una adivina, a través de una vecina. Su nombre es Acerguliuz. Ella me dijo qué hacer. Luego me recomendó a una conocida suya. Esa es Leman Soysalan. Me heló la sangre. Así que la verdadera mano detrás de las sombras era una adivina que había explotado la fe ingenua de mi madre, empujando a mi familia al abismo. Lentamente, el panorama se aclaraba. Leman Soysalan era la ejecutora directa, y Acerguliuz era la titiritera. Esa noche le conté todo a Neir. Al escucharlo, rompió a llorar. ¿Pudo hacerme esto solo por las palabras de una adivina? ¿Qué culpa tenía yo? ¿Por qué me odiaban tanto? La abracé con dolor, no tienes culpa alguna. La culpa estaba en el odio y la fe ciega de la gente. Pero créeme, no me detendré hasta que la verdad salga a la luz. Debes resistir para vivir, por nosotros. Esa noche llamé al subcomisario Bora Yaman. Mi voz era baja, el nombre detrás del telón es Acerguliuz. Mi madre lo contó todo. Si no actúan de inmediato, Neir sigue en peligro. Bora habló con firmeza, entendido. Investigaremos de inmediato. Colgué el teléfono y miré a Neir, que dormía. Su rostro pálido, pero dormía plácidamente en mis brazos. Le besé el pelo y le susurré, por muy densa que sea la oscuridad, yo seré tu luz. Sabía que la gran confrontación estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Bora llamó. Su voz era clara, hemos encontrado el rastro de Acerguliuz. Vive en una casa fuera de la ciudad. La gente la visita a menudo para que les lea la fortuna. Vamos hoy. ¿Quieres venir? Esta podría ser una oportunidad para escucharla de su propia boca. Permanecí en silencio por un momento. Mi corazón latía rápidamente. Estaba lleno de ira y miedo. Había vivido en la oscuridad durante meses, observando cómo Neir se consumía. Finalmente, se levantaba el telón. Asentí con la cabeza con firmeza, llévame. Quiero escuchar sus palabras en persona. Por la tarde, junto a Bora y varios agentes, llegamos a esa casa. Desde fuera, parecía una chabola vieja. En la puerta, un cartel de madera decía, adivinación, solución al destino. Desde dentro llegaba olor a incienso y murmullos. Cuando entré, una mujer delgada, de pelo gris recogido en la nuca, estaba sentada. Sus ojos eran afilados como cuchillos. Esa era Acerguliuz. Levantó la cabeza y nos miró. Tras un breve momento de asombro, una fina sonrisa apareció en su rostro. ¿Me buscan para una adivinación o para deshacer una maldición?, preguntó. Acerguliuz, el subcomisario Bora Yaman, se adelantó. Mostrando su identificación, dijo con voz severa, somos la policía. Acerguliuz, en relación con un caso de envenenamiento, necesitamos su colaboración. ¿Sabe lo que ha hecho? El rostro de la mujer se tensó por un momento, pero enseguida se calmó. Frunciendo los labios, dijo, yo solo digo lo que la gente quiere oír.
Si creen tontamente, es culpa suya. ¿Por qué me culpan a mí? La sangre me hirvió. Me adelanté y dije con voz temblorosa pero decidida, usted incitó a mi madre. Explotó su fe ingenua y le tendió una trampa a mi esposa. Además, colaboró con Lehman Soysalan para añadir el veneno a la comida. ¿Cómo va a negarlo ahora? Acer Guliuz me miró. En sus ojos, un brillo despectivo, no eres el hijo de ese hombre. Lo supe en cuanto te vi. ¿Te crees inocente? El verdadero pecado lo cometió tu padre. Yo solo estoy haciendo que el destino cobre su precio. Tu esposa está pagando la expiación de esa deuda, Siseo. Mi cuerpo tembló. Mis manos se cerraron en puños hasta sangrar, no usen el pecado como excusa para justificar su crueldad. Mi esposa es inocente. Aunque mi padre haya cometido un error, no tienen derecho a quitarle la vida a una persona inocente, grité. Mi voz se apagó por la ira. Bora Yaman me tocó el hombro, indicándome que me calmara. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo, dígalo claramente. ¿Por qué apuntó específicamente a Nehir Erteki? ¿Cómo se puso en contacto con Lehman Soysalan? La voz de Acer Guliuz era como veneno. Lehman Soysalan vino a mí. Se lamentaba por la muerte de su hijo nonato. Vi que tenía una deuda de sangre con su familia. Le mostré el camino. Y a su madre le dije que su nuera era de mala suerte. Si no se libraban de ella, toda la familia sería destruida. Su madre creyó, hizo lo que le dije. No tuve que esforzarme mucho. Bastó con sembrar una semilla de duda. El veneno lo puso Lehman. Al escuchar sus palabras, se me erizaron los pelos. La debilidad de mi madre por la adivinación se había alimentado durante años, hasta convertirla en esclava de una fe ciega. Miré a Acer Guliuz con ira, mis pies clavados en el suelo. Solo pude emitir un gruñido. ¿Nunca pensó en las consecuencias? Mi esposa estuvo al borde de la muerte. Mi familia se desintegró. ¿Qué beneficio obtuvo usted de esto? Los ojos de la mujer estaban fríos. ¿Beneficio para mí? Mi ira se calmó. Porque el mal lo sembró su padre en su momento. Los hijos pagarían el precio. Yo solo apliqué la ley del destino, dijo. Reí amargamente. Mis lágrimas rodaron, el destino no mata vidas inocentes. Usted solo alimentó su propio odio y se convirtió en un demonio. Si hay justicia, usted pagará su verdadero castigo, le dije. Bora hizo una señal. 2 agentes de policía se acercaron de inmediato y le leyeron la orden de arresto. Acer Guliuz soltó una carcajada burlona. No opuso resistencia. Solo susurró, el fuego del odio nunca se apaga. Tu esposa, tarde o temprano, también pagará el precio. Sus palabras se clavaron en mi corazón como una daga. Cuando se llevaron a la mujer, me quedé petrificado en mi sitio. Por un lado, me había quitado un peso de encima, pero por otro, una nueva herida se había abierto en mi corazón. Bora me tocó el hombro. Su voz era grave, ahora casi todo está claro. Pero sé fuerte. Quédate al lado de Nehir. Ayúdala a superar este trauma. Asentí con la cabeza. Intenté tragar mis lágrimas. De camino a casa, todavía resonaban en mi mente las miradas frías y venenosas de Acer Guliuz. Me apiadaba de mi madre. Una pobre anciana había sido arrastrada al pecado por creer ciegamente. Me apiadaba de Nehir Erteki. Una mujer de buen corazón que tuvo que cargar con el peso de los pecados pasados de otros, y me apiadaba de mí mismo, por ser un hombre débil e indefenso que no pudo proteger a mi esposa desde el principio. Cuando llegué a casa, Nehir corrió hacia mí alarmada. Sus ojos estaban llenos de preocupación. La abracé con fuerza. Con un nudo en la garganta, le dije, todo ha salido a la luz. La persona detrás de todo era una adivina. Su nombre es Acer Guliuz. Ella fue quien incitó y manipuló a mi madre. Ya está detenida. No tienes por qué tener miedo, le dije. Nehir se quedó en silencio un momento. Luego, rompió a llorar desconsoladamente. Apoyándose en mi pecho y temblando, gimió, ¿por qué tenemos que vivir esto? Estoy tan cansada.
Todo lo que quería era una familia en paz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lo sé. Perdóname. Te he hecho sufrir mucho. Pero ahora todo va a cambiar. Te sacaré de la oscuridad, le dije. Esa noche, por primera vez en semanas, ambos dormimos profundamente. Pero en mis sueños todavía resonaban las carcajadas burlonas y las palabras vengativas de Acer Guliuz. Comprendí que la batalla no había terminado del todo. Las heridas seguían viviendo dentro de nosotros. A partir de ahora, lo importante era que Neir y yo nos levantáramos de las ruinas y encontráramos la luz. En los días siguientes al arresto de Acer Guliuz, el silencio reinó en nuestra casa. Ya no había pasos ni miradas sospechosas. Pero nuestra alma aún no había encontrado la paz. Neir, incluso cuando sonreía a veces, no podía borrar el cansancio de sus ojos. Mi corazón se encogía cada vez que la veía. La pesadilla de meses había dejado una huella imborrable en su espíritu. Una tarde la llevé a un chequeo. En el hospital de la ciudad de Bursa, el doctor Ferhat Onur, al examinar los resultados, respiró hondo. Afortunadamente, la sustancia tóxica ha sido eliminada en gran parte. No hay daños graves en el hígado ni en los riñones. Si descansa, cuida su alimentación y mantiene el ánimo alto, se recuperará. Al escuchar estas palabras, me quité un peso de encima. Tomé la mano de Neir y le susurré, ¿lo oyes? Te vas a recuperar. Ya nada podrá amenazarte. Ella asintió con los ojos enrojecidos. Al salir del hospital, caminamos uno al lado del otro. La brisa de la tarde nos acariciaba el rostro. Neir se detuvo, miró al cielo, ya no quiero guardar rencor a nadie. Mi único deseo es la paz de ahora en adelante. Aunque sea en la pobreza, me conformo. Estoy cansada de llevar odio, dijo. La abracé. Olí su cabello, yo también. El odio solo engendra odio. Miraremos hacia el futuro, dije. Al llegar a casa, oré frente a la fotografía de mi padre. Al mirar el retrato de Rza Erteki, susurré en mi interior, Padre, he aprendido la verdad. No te culpo, pero la carga que dejaste fue muy pesada. Por tu culpa, mi esposa estuvo a punto de morir. La protegeré. Tú también, desde allí, míranos y protégenos. Mientras el humo del incienso se elevaba, sentí como si recibiera una respuesta silenciosa. Cebrille Ertekin estaba muy afectada. Su cabello se había vuelto completamente blanco, su mirada era triste. Una tarde nos llamó a Neir y a mí, y temblando, dijo, les pido disculpas a los dos. Creí en la divina y me dejé engañar por las palabras de los malos. Casi le hago daño a mi nuera. Estoy muy arrepentida. Todas las noches tengo pesadillas. Neir, ¿puedes perdonarme? Las lágrimas le brotaron a raudales. Neir Ertekin tomó las manos de su madre. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Madre, no estoy enojada contigo. Sé que solo fuiste engañada. Solo confía en tu familia a partir de ahora. No vuelvas a caer en supersticiones. Sigo siendo tu nuera y quiero cuidarte toda mi vida. Cebrille Ertekin, al escuchar estas palabras, la abrazó con fuerza. Ambas lloraron juntas. En ese momento, se me hizo un nudo en la garganta. Era como si las rupturas que creía irreparables se cerraran lentamente con el poder del amor. Después, se abrió el caso de Leman Soysalan y Acer Guliuz. Leman recibió una pena grave por envenenamiento intencional. Acer fue condenada por incitación y fraude. En la audiencia, me levanté y con voz temblorosa pero clara, dije, ya no guardo rencor. Solo quiero que sepan esto, la venganza no trae paz. Solo cuando uno suelta la carga del odio, encuentra la paz. Mi esposa sufrió mucho, pero seguimos juntos. Nada de esto nos lo pueden quitar. Leman permaneció en silencio. Sus ojos estaban inexpresivos. Acer, por su parte, volvió a sonreír con desprecio. Pero ya no me importaba. La justicia había cumplido su cometido. Mi deber era seguir adelante con mi esposa. En los días siguientes, dediqué más tiempo a Neir. La llevé a mi pueblo natal, la paseé por los campos.
Hice que respirara aire puro. Intenté cocinar sus comidas favoritas. Incluso cuando lo hacía torpemente, ella me apoyaba con una sonrisa. A medida que pasaban los días, el color volvió a su rostro. Su sonrisa se hizo más frecuente. Sentía que la luz regresaba a nuestras vidas. Una mañana, me tomó la mano y dijo, amor mío, he aprendido algo. No tiene sentido aferrarse al pasado. No podemos cambiarlo. Lo importante es hoy y mañana. Tú y mi madre están a mi lado. Eso me basta. La abracé. Una paz indescriptible me invadió. Sí, las tormentas habían pasado, pero lo más valioso era que seguíamos juntos. Esa noche escribí en mi diario, la felicidad no es una vida sin dolor. Es superar el dolor juntos. El odio se desvanece con el tiempo. Lo que queda es el amor y el perdón. Dejé el cuaderno sobre la mesa y miré a Neir. Su rostro sonriente bajo la luz me dio una paz indescriptible. Nuestra historia puede no ser como la de otros, pero me enseñó esto, por muy oscuro que sea el pasado, se puede avanzar con amor. Nuestras heridas seguramente cicatrizarán y nosotros, como familia, daremos un paso hacia una nueva vida de paz. La pesadilla que comenzó el día en que llevé a mi esposa a un chequeo rutinario y el médico me susurró esas palabras al oído, conmocionó a todos cuando la verdad salió a la luz. Lo que pensábamos que era un simple control de salud enfrentó a nuestra familia con el odio, las intrigas y las sombras del pasado. Mi esposa, una mujer inocente, fue víctima de este juego. Mi madre, engañada por las palabras de la adivina, estuvo a punto de cometer un gran crimen. Y yo, tuve que aprender verdades amargas sobre mi padre. Pero al final, la verdad salió a la luz. Los malvados recibieron su castigo y nosotros elegimos perdonar y seguir adelante. La mayor lección que se puede sacar de esta historia es no entregarse al odio y a las supersticiones que ciegan nuestra mente. En la vida, a veces nos enfrentamos a las sombras del pasado, a tormentas inesperadas. Pero si llevamos siempre el rencor, el odio, eso se tragará también nuestro futuro. Por eso, debemos aprender a enfrentar, a soltar y a basarnos en el amor. Una familia solo puede mantenerse unida con comprensión, tolerancia y amor verdadero. Y otra lección importante, no se aferren ciegamente a adivinos ni a supersticiones. Precisamente por esa fe ciega, Cebri Ertekin fue engañada, convirtiéndose casi en un instrumento para hacerle daño a su nuera. En la sociedad actual, lo que nos toca es ser aún más cuidadosos, confiar en la ciencia y en la humanidad, y no dejarnos llevar por palabras infundadas. Finalmente, a todos los que escucharon esta historia, me gustaría decirles, amen a las personas que tienen a su lado, valórenlas. Porque cuando llega una calamidad, lo que nos sostiene no es el dinero ni los juramentos. Es solo el amor y la unión. No debemos valorar cuando perdemos, sino cuando están a nuestro lado. Si esta historia ha tocado su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle a me gusta y compartirla. Así, más personas podrán escuchar estas lecciones. Cada suscripción, cada comentario nos da nueva fuerza y motivación para poder ofrecerles más historias significativas y conmovedoras. Gracias por escuchar. Les deseo a ustedes y a sus familias paz, felicidad y una vida en la que puedan proteger cada momento con amor.